París es la ciudad que simboliza la alegría de vivir, la libertad y la belleza. Su nombre suscita por sí solo fuertes emociones ligadas a una historia fascinante y a monumentos espectaculares. Los bateaux mouches que recorren el Sena nos ofrecen una visión sugerente y romántica de la ciudad. Desde ellos contemplamos cúpulas, puentes y palacios, la Torre Eiffel y sus islas, y entrevemos las calles que circundan el Sena con sus clásicos plataneros. El núcleo original de París está en la Île de la Cité, enclavada en medio del río Sena. Fue en esta isla donde en los siglos XII y XIII se construyó Notre Dame y el viejo Palacio Real. París está lleno de monumentos famosos que conforman un auténtico tratado de historia sobre las diferentes épocas de la humanidad. Para nuestra visita elegimos los 3 puntos más significativos. La Torre Eiffel, sinónimo de la modernidad de finales del siglo XIX. El Arco del Triunfo, testimonio de la grandeza napoleónica. Y Notre Dame, símbolo del París medieval. Es precisamente en Notre Dame donde iniciamos nuestra visita a la ciudad. Esta iglesia es la catedral gótica más famosa del mundo. A pesar de sus dimensiones excepcionales, emana una sensación de gran ligereza gracias a su atrevida estructura y a sus amplias vidrieras. Notre Dame se convirtió en protagonista principal de los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa. Durante la época del terror, una artista de la ópera, cubierta de velos, fue elevada a su trono como diosa de la razón. Y algunos años después, Napoleón la eligió como marco para su coronación imperial. En la Île de la Cité también se encuentra la Sainte-Chapelle, la antigua capilla real, construida al mismo tiempo que Notre Dame. Esta iglesia está formada por 2 capillas superpuestas. La superior resplandece entre luces policromadas que se filtran entre sus hermosísimas vidrieras. En el siglo XIV se construyó una nueva y espléndida residencia real, esta vez en el margen derecho del Sena, donde ya se había construido una fortaleza llamada Louvre. La parte más antigua, que termina con una monumental columnata, se asoma a la Cour Carrée. Este es el lugar en el que se desarrollan las aventuras de nobles, cardenales y reinas narradas por Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con la Revolución Francesa, las colecciones reales de obras de arte comenzaron a ser expuestas al público. Entre las obras más famosas que se exponen en el Louvre encontramos la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Baño turco de Ingres, el Concierto campestre de Tiziano, o quizás de Giorgione, y La libertad guiando al pueblo de Delacroix. 2 señoras de la antigüedad reciben amablemente a los visitantes en las salas más gloriosas del Louvre, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.
La Venus de Milo del siglo II a.C. es la representación más notable de la belleza femenina según los griegos antiguos. La Victoria de Samotracia, dedicada a una victoria naval, es una de las obras más emblemáticas del arte helenístico. El Louvre se completó en el siglo XIX con la larga ala que corre paralela al Sena. En 1989, en la Cour Napoleón, se instaló la pirámide del arquitecto americano de origen chino Yeo Ming Pei. Entre las dos alas del Louvre se encuentra el Arco del Carrusel, imitación del Arco de Septimio Severo de Roma, construido durante el período napoleónico para celebrar la victoria del emperador. Alrededor de estos jardines se encontraba el Palacio de las Tullerías, un encargo realizado en el siglo XVI por Caterina de Medici y que fue destruido por un incendio en 1871. En el Louvre comienza el largo paseo que alcanza el Arco del Triunfo después de cruzar la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia, proyectada en el siglo XVIII por Luis XV, ocupa un área de 360 por 210 metros. En esta gigantesca plaza fueron decapitadas en la guillotina más de 1000 personas, entre ellas Luis XVI y María Antonieta. Hoy en día, la majestuosidad de la Plaza de la Concordia apenas se ve interrumpida por el tráfico, y el amplio espacio que ocupa conforma un perfecto escenario urbano. La plaza ofrece una espléndida vista de la iglesia de la Madeleine, que surge al fondo enclavada en un eje formado por dos grandes fuentes y un obelisco egipcio. Al lado de la Madeleine se encuentran los escaparates de Fauchon, auténtico paraíso para los amantes de la buena comida y el buen gusto. Al otro lado de la Plaza de la Concordia se puede ver cruzando el puente en dirección a la Asamblea Nacional la Cámara de los Diputados. Pasada la Plaza de la Concordia, entramos en los Campos Elíseos. A la izquierda nos topamos con el Petit Palais y el Grand Palais, construidos con ocasión de la Exposición Universal de 1900, siguiendo el gusto ecléctico de la época. Entre un palacio y otro se encuentra la entrada del Puente Alejandro III, ricamente decorado con faroles y esculturas. En el rond-point de los Campos Elíseos comienza la Avenida Montaigne, donde se encuentran las boutiques de los modistos franceses e internacionales más prestigiosos del mundo. La Avenida de los Campos Elíseos data del siglo XV y es obra del prominente arquitecto Le Nôtre, que también fue el creador de los jardines de Versalles. Su aspecto actual se remonta al siglo XIX. Esta gran avenida de unos 2 kilómetros de longitud es un paseo habitual para los habitantes de París y los visitantes a la ciudad, y en ella se encuentran un gran número de cines, teatros, restaurantes, locales nocturnos y hoteles de lujo. El Lido, junto con el Folies Bergère, es uno de los enclaves clásicos de la noche parisina y en él actúan las bellísimas bailarinas Bluebell. Paseando por la Avenida de los Campos Elíseos, imponente y animada a cualquier hora del día, comprendemos los motivos que llevaban a todos los monarcas europeos a querer imitar París y a proyectar en las capitales de cada país una avenida similar a esta, como testimonio de magnificencia y de poder.
El Arco del Triunfo, situado en el centro de la Plaza de l'Étoile, cierra escenográficamente la Avenida de los Campos Elíseos. Proyectado por expreso deseo de Napoleón, el Arco del Triunfo es el símbolo de las glorias militares francesas. Mide 50 metros de altura y presenta una decoración con bajorrelieves que ilustran las victorias del emperador. Tanto en el estilo como en su propósito conmemorativo, recuerda a los grandes arcos imperiales romanos. Todas las manifestaciones oficiales y las paradas militares tienen como punto de llegada este monumento, símbolo de la grandeur francesa. Desde la Plaza de l'Étoile surgen en sentido radial 12 largas avenidas. Gracias a la fuerza de dicha realización urbanística, surge la fama de París como centro y motor del mundo moderno. Las calles más lujosas y refinadas de París se ubican en el distrito que rodea la Concorde, entre los grandes bulevares y el Louvre. La rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Rivoli, la Plaza Vendôme, la rue de la Paix y la Plaza de la Ópera. La suntuosa Plaza Vendôme fue un proyecto, como tantas otras calles y plazas de París, de Luis XIV, como expresión del esplendor de su reinado. El proyecto fue creado por Arduin Mansart, a su vez arquitecto de Versalles y de la Cúpula de los Inválidos, uno de los hombres que en mayor medida contribuyeron a definir la imagen de París. Él fue el creador de las buhardillas que coronan los edificios de la plaza y que posteriormente se pasaron a denominar mansarde en su honor. La rue de la Paix es sinónimo de joyerías de lujo. Mientras que la ópera es el mejor símbolo del arte del melodrama. Este edificio fue diseñado por Charles Garnier en el estilo triunfal que caracterizaba la Belle Époque de finales del siglo XIX. Hoy día, tras la inauguración de la nueva ópera de la Bastilla, el edificio acoge sobre todo conciertos y espectáculos de ballet clásico. Al lado del Louvre se encuentra el palacio del siglo XVII que ordenó construir el poderoso ministro Richelieu, uno de los principales artífices de la supremacía mundial de Francia en la época de Luis XIII. Tras su muerte, el palacio fue heredado por el rey y adoptó el nombre de Palais Royal. Alrededor de su jardín se fueron construyendo unos soportales en los que hoy en día podemos encontrar un gran número de tiendas, cafés, restaurantes e incluso burdeles o casinos. Durante la Revolución y en el periodo del Imperio, el Palais Royal, con sus pintorescos locales, fue el principal lugar de encuentro de la sociedad revolucionaria y de las nuevas clases sociales emergentes. Desde lo alto de la Tour Montparnasse se ven claramente las zonas verdes de los bulevares. Estas avenidas, construidas sobre las antiguas fortificaciones, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX por el barón Haussmann, son el elemento más representativo de la ciudad. Dado que los cruces entre estas calles son principalmente en forma de V, se multiplican las vistas, al fondo de las cuales emergen majestuosos monumentos y plazas como la Plaza de la Bastilla, dominada por la Columna de Julio, que conmemora la fiesta nacional francesa, y por el imponente edificio de la Ópera de la Bastilla, nuevo teatro de la ópera parisino. La red del metro de París tiene más de 200 kilómetros y es muy fácil de usar gracias a la ayuda que proporcionan los paneles eléctricos. Desde la Bastilla tomamos la dirección de Fans hasta Concorde, donde cambiamos para tomar la línea Port de la Chapelle hasta Besses.
Estamos en Montmartre, en la ladera de la colina que domina el margen derecho del Sena. Las cúpulas de la iglesia del Sacré-Cœur dominan el barrio que hicieron famoso grandes artistas como Manet, Van Gogh, Utrillo, Toulouse-Lautrec o Picasso. Los grises y brillantes techos de París se abren en 1000 buhardillas que han sido escenarios de románticas historias de amor. La Place du Tertre, a los pies del Sacré-Cœur, conserva una atmósfera fascinante de pequeño pueblo del siglo XIX y nos transporta a los bulliciosos años de la bohème artística. En este canallesco ambiente nos resulta muy difícil imaginar que Montmartre fuera, hace solo poco más de un siglo, un espacio ocupado por grandes viñedos y por las bodegas de los viticultores. En este lugar también finalizó la sanguinaria Comuna de París, que siguió a la insurrección obrera de 1871. A los pies de Montmartre, entre extravagantes luces de neón, se encuentra el barrio de la diversión nocturna. Cabarets, locales de striptease, shake shops y cines para adultos. La Plaza Pigalle, el Boulevard de Clichy, el Moulin Rouge y un poco más lejos el Folies Bergère evocan el aspecto transgresor de la ciudad y rememoran antiguos ecos del can-can francés. En este lugar, hasta hace 20 años, estaban Les Halles, el mercado alimenticio de la ciudad, el legendario vientre de París descrito en las novelas de Zola. Hoy, Les Halles se han trasladado a la periferia y en su lugar encontramos el Forum des Halles, un gigantesco centro comercial. Todavía quedan como recuerdo de aquellos bulliciosos años los restaurantes y los bares donde se servían, en las noches de invierno, los platos de soupe à l'oignon, sopa de cebolla, que servía como alimento a los comerciantes y transportistas que trabajaban en el mercado. En el mismo barrio se encuentra el Centro Pompidou o Centro Beaubourg, el grandioso y futurista centro de arte y cultura proyectado por Renzo Piano y Richard Rogers en los años 70 y que ha relanzado de forma extraordinaria la imagen de París como capital de la modernidad europea. En las orillas del Sena, a la altura de Notre Dame, se abre la plaza del Hôtel de Ville, en la que se encuentra el decimonónico e hiperdecorado Ayuntamiento de París. El barrio al este del Hôtel de Ville se llama Marais, en homenaje al antiguo marais o pantano que allí existió en un tiempo. Del siglo XVI al XVIII se construyeron en él las residencias aristocráticas más bellas de París. Marais es hoy uno de los barrios más refinados de París y esconde enigmáticas tiendas y deliciosos restaurantes. Una estatua de bronce de Luis XIV anuncia el patio del Hôtel Carnavalet, en cuya construcción trabajaron los mismos arquitectos del Louvre. Su decoración, sus esculturas, patios y fachadas son las obras más refinadas que ha producido la arquitectura renacentista en Francia.
El palacio es hoy sede del Museo Histórico de París. Uno de los pocos restos medievales de París es la puerta con torres del Hôtel de Soubise. El auténtico palacio es del siglo XVIII y alberga una parte del Archivo Nacional. El resto del archivo se halla en el adyacente Hôtel de Rohan, otro sobrio palacio del siglo XVIII que se erige sobre un jardín de estilo francés. Corazón y símbolo de Marais es la Place des Vosges, una plaza cuadrada, cerrada como claustro de palacios simétricos de ladrillo rojo y piedra blanca con pórticos. La plaza, cuyo centro está ocupado hoy en día por un jardín, se llamaba en principio Place Royale y en ella se realizaban fiestas, duelos y torneos. Dejamos atrás Marais y atravesamos el Sena muy cerca de Notre Dame. Nos encontramos ahora en la Rive Gauche, la margen izquierda del río. Aquí se agolpan los puestos de los bouquinistes, las librerías al aire libre que ofrecen ediciones antiguas, reproducciones, tarjetas antiguas y todo el encanto de la cultura al aire libre. Justo enfrente de Notre Dame encontramos el Tour d'Argent, un famoso restaurante de París cuyo plato estrella es el canard à l'orange, pato a la naranja, servido con la elegante ritualidad de los tiempos pasados. Desde la Place Saint-Michel se entra en el barrio latino, cuyos dos ejes principales son el Boulevard Saint-Michel y el Boulevard Saint-Germain. Recorriendo el Boulevard Saint-Michel, se llega a algunos de los puntos neurálgicos del París histórico. Desde el Hôtel de Cluny a la Sorbona, sede de la universidad, pasando por el Panteón, mausoleo dedicado a las glorias francesas. En el barrio latino es posible encontrar libros y documentación sobre casi cualquier tema. París es un verdadero almacén y centro de distribución del saber. En el cruce del Boulevard Saint-Michel con el Boulevard Saint-Germain surge la casa medieval más bella de París, el Hôtel de Cluny, residencia parisina de los monjes del célebre monasterio de Cluny. El palacio se construyó sobre los restos, todavía parcialmente visibles, de las termas romanas. Ernest Hemingway afirmó una vez con nostalgia: si se tiene la fortuna de vivir en París siendo joven, no tiene importancia dónde se va a vivir después. París es una fiesta para la vida. El barrio latino, con su universidad, hoy dominada por la enorme Tour Montparnasse, ha sido siempre el enclave que mejor representa esta alegría de vivir. La cúpula que destaca en el panorama del barrio latino es la del Panteón, el templo en el que descansan los restos de los personajes más ilustres de la historia de Francia. El edificio, construido en el siglo XVIII como iglesia, tiene una gran importancia en la historia de la arquitectura francesa porque representa, en contraposición al barroco imperante en aquella época, la vuelta al estilo antiguo clásico. Aquí descansan entre otros Voltaire, Rousseau, Zola y Victor Hugo. Bajo la cúpula del Panteón, Foucault demostró la rotación de la Tierra utilizando su famoso péndulo. Desde el Panteón nos dirigimos hacia el Jardín del Luxembourg, situado en los márgenes del barrio latino. La gran mancha verde del parque, que contrasta con el gris compacto del barrio, toma su nombre de un elegante palacio renacentista, cuyas formas recuerdan al Palacio Pitti de Florencia.
La parte más interior del Jardín del Luxembourg está realizada siguiendo el modelo geométrico francés, mientras que la externa se inspira en los esquemas de los jardines ingleses. Pasando el Boulevard Saint-Germain, eje principal de la margen izquierda, se encuentra la plaza de Saint-Germain-des-Prés. Girando a la derecha en la rue de Bellechasse, nos encontramos con la entrada principal del Museo d'Orsay. La plaza Saint-Germain es famosa por los dos cafés que hay en ella, el Flore y el de Magot, que fueron frecuentados por los intelectuales de los años 40, 50 y 60. En esta plaza se encuentra la iglesia más antigua de París, Saint-Germain-des-Prés, construida en el siglo XI. El periodo artístico más fructífero de París va de mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. La corriente pictórica más famosa de aquella época es el impresionismo, con el que nace lo que hoy conocemos como arte moderno. París ha dedicado a los impresionistas un enorme museo. Es el segundo museo de la ciudad, solo superado por el Louvre en amplitud y majestuosidad, y se encuentra en la Gare d'Orsay, decimonónica estación de tren en desuso desde hace mucho tiempo. La tarea de transformar este viejo e ilustre edificio fue asignada a Gae Aulenti, quien conservó la estructura interna. En el Museo d'Orsay se pueden admirar bajo un mismo techo las obras de arte más famosas y reconocidas de Renoir, Manet, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin o Cézanne. Casi un siglo antes de la construcción del Panteón, el gran Hardouin Mansart levantaba la arriesgada cúpula que domina el Hôtel des Invalides. Este inmenso edificio fue una idea de Luis XIV para acoger a los inválidos de la guerra, que hasta aquel momento se veían abocados a una existencia mísera e incluso a la mendicidad. El Hôtel des Invalides, al que se llega a través de una larga explanada verde, alberga hoy el Museo de la Guerra. Sin embargo, Les Invalides se conoce sobre todo por ser el lugar donde descansan los restos de Napoleón. Los franceses todavía veneran la memoria del hombre que creó un imperio europeo tras vencer a los ejércitos europeos que habían formado una coalición contra Francia. Tras el episodio protagonizado por el ejército de Napoleón, Europa nunca volvió a ser la misma, y las ideas propagadas durante la Revolución Francesa fueron conquistando todos los países del viejo continente. El sarcófago de Napoleón, construido en granito rojo, está colocado en una posición espectacular dentro de la cripta redonda, que tiene las mismas dimensiones que la cúpula. Las 12 grandes estatuas de las diosas de la victoria que lo circundan recuerdan las victorias obtenidas por Napoleón entre 1797 y 1815.
La Torre Eiffel tiene más de 100 años, pero gracias a un escrupuloso trabajo de restauración se erige hoy en día más brillante y sugerente que nunca. A pesar de la presencia de los suntuosos rascacielos de la Défense, sigue siendo el símbolo más preclaro de la modernidad francesa. En el momento de su construcción, con ocasión de la Exposición Universal de 1889, causó gran escándalo y controversia por su arriesgada estética. A pesar de las catastróficas previsiones sobre la duración del edificio, construido enteramente en acero por el ingeniero Gustave Eiffel, la torre sigue todavía en pie, demostrando su solidez y con el paso de los años se ha convertido en el símbolo de la ciudad. La Torre Eiffel mide 307 metros de alto, que se convierten en 325 contando la antena. Desde la Torre Eiffel nos dirigimos a la cercana estación de metro de Bir Hakeim, tomando la dirección Étoile. Aquí cambiamos para tomar la línea rápida RER que nos lleva a Défense Grand Arche. El inmenso cubo revestido de mármol blanco del Gran Arco que nos acoge a la salida del metro es el corazón de la Défense, nueva zona de negocios de la ciudad. Al fondo se divisan los rascacielos que convierten a la Défense en la Manhattan parisina. Recorriendo la amplia explanada peatonal de esta zona, se puede observar la enorme dimensión del París del siglo XXI, pensada para competir con las grandes urbes del otro lado del Atlántico. El Gran Arco es el punto final del magnífico paseo que parte del Arco del Triunfo. En la periferia norte, cerca de la Porte de Clignancourt, se encuentra el popular Mercado de las Pulgas. Tomando el metro nos dirigimos a la Villette, otra zona de la periferia septentrional de París. Desde 1900, el metro es uno de los símbolos de la eficacia y de la modernidad de París. Su red es tan amplia que no hay ningún punto de la ciudad que esté a más de 500 metros de una estación del metro. Sus antiguas estaciones están decoradas con bellos doseles y escaleras realizadas en estilo Art Nouveau. En una zona muy extensa donde anteriormente se encontraba el Matadero de París, se ha construido el Parque de la Villette, una auténtica ciudad dedicada a la ciencia y a la música. En ella se encuentra el Museo de la Ciencia y la Industria, la gran esfera de la Géote y la Cité de la Musique. Este complejo fue concebido como parque temático cultural y al mismo tiempo representa una ocasión de diversión para todas las edades. A unos 50 kilómetros, en el bosque de Fontainebleau, se halla uno de los castillos más bellos de Francia. En el siglo XVI, Francisco I invitó a Fontainebleau a muchos artistas italianos que colaboraron en la decoración del castillo. La denominada Escuela de Fontainebleau, creada por Primaticcio, Rosso Fiorentino y Vignola, entre otros, dio origen a un particular estilo refinadísimo. A unos 20 kilómetros de París se encuentra el Palacio de Versalles,
con el cual Luis XIV quiso celebrar el triunfo de la monarquía absoluta, obligando a los cortesanos y a los nobles a vivir permanentemente en su palacio en una posición de subordinación. El coste fue desorbitado para las arcas del país, pero de este modo el rey eliminó el peligro de posibles revueltas por parte de ciertos aristócratas rebeldes. París, con la corte de Versalles, fue más que nunca el centro único del país y el lugar en el que toda Francia desde aquel momento debía verse reflejada. La arquitectura es obra de Louis Le Vau y Hardouin Mansart, mientras que el parque y las obras de arte son de André Le Nôtre. Su construcción se inició a mediados del siglo XVII y duró casi medio siglo. El modelo de Versalles fue imitado en toda Europa e inspiró especialmente la Potsdam de Federico de Prusia, el castillo de Schönbrunn en Viena y el Palacio Real de Caserta de los Borbones en Nápoles. Los jardines de Versalles fueron concebidos como extensión de la sala principal del propio castillo. El modelo de jardín creado por Le Nôtre, que después se pasó a llamar a la francesa, representa de forma monumental el dominio del hombre sobre la naturaleza. El Gran Trianon fue construido como refugio privado para Luis XIV y su favorita, que lo utilizaban para huir de la rígida etiqueta de la vida de la corte, creada e impuesta por el propio rey a sus dignatarios y cortesanos. Sin embargo, el Petit Trianon fue el regalo de Luis XV a su favorita, Madame de Pompadour, que tenía un gran poder sobre la vida pública de Francia. Algunos años después, el Petit Trianon fue la residencia de María Antonieta, y a principios del XIX pasó a ser propiedad de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. En un ángulo del parque, delante del pequeño lago en el cual se encuentra el jardín inglés, se halla el Hameau, ejemplo de aldea ideal construida por María Antonieta, que amaba refugiarse allí para buscar un sueño de simplicidad o quizás el más artificial de los delirios. Paradójicamente, en Versalles los extremos se unen. El poder absoluto parece encerrar un deseo de irresponsabilidad y de caer en brazos de los deberes casi divinos que se habían elegido. París tuvo que ser reconstruida varias veces en el transcurso de los siglos, pero nunca perdió su carácter unitario ni su monumentalidad urbanística. Iglesias medievales y palacios del siglo XVII, puentes y estaciones, edificios de hierro y vidrio bordean las aguas del Sena, envueltos por la magia de las luces nocturnas. París no es solo el archivo de la memoria secular, es también la ciudad de la vanguardia, la metrópolis del orden y de la intelectualidad, y al mismo tiempo, uno de los mejores lugares del mundo en el que cumplir los sueños.